Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios les bendiga más todavía. Como decía Dios, nosotros nos gozamos de ver lo que Dios hace. De ver que Dios hace que su obra avance. Dios hace que su obra marche. Dios hace que su obra no se detenga. Aun cuando las fuerzas nuestras se puedan detener, Dios hace que su obra avance. Como decía el pastor Jody, cuando ellos fueron allá a Santiago a hablarnos de este proyecto que tenía, él no sabía que hacía años que Dios me lo había hecho a mí. Y ese día lo que hicimos fue comunicarle a ellos ya lo que Dios de antemano me había hecho. Yo creo que Dios se está glorificando de una manera muy especial y Dios se seguirá glorificando en esa iglesia, porque creo que Él tiene la persona correcta que Él escogió para dirigir esta iglesia aquí en Santo Domingo. Nosotros estamos firmemente seguros, conocemos a Johnny por años, lo conocemos y conocemos de su trayectoria, conocemos de su testimonio, de su familia, conocemos el testimonio de los líderes de esta congregación y nosotros no tenemos ni la más mínima inseguridad, podríamos decir, de que Dios está haciendo lo que Él quiere hacer en esta iglesia. Por eso nos gozamos en este día y le felicitamos de haberse puesto en la mano de Dios, de haber escuchado el llamado de Dios y de estar en la ruta que Dios nos ha puesto. Como decía la pastora, si estamos en la ruta que Dios nos pone, eso nos garantiza a nosotros el éxito, eso nos garantiza que no vamos nosotros a fracasar, porque en Dios no hay fracaso, en Dios siempre hay bendición, en Dios siempre hay prosperidad y en Dios vamos siempre por el camino correcto. Aprendí de alguien una vez que dijo que Dios no patrocina fracaso, en Dios siempre tenemos la victoria y en Dios siempre avanzamos. Aunque por momentos entendamos nosotros que estamos detenidos y estamos en Dios, Dios hace algo a través de cada proceso de nuestra vida. De eso estamos nosotros seguros. Y nos gozamos de estar en ese día, en ese lugar. Yo creo que ¿qué tiempo tengo? 2 horas para compartir el mensaje. 2:15. Bueno, el pastor habló, hermano. Aunque yo sé que tal vez alguno el reloj biológico del estómago le va diciendo ya es hora, porque a veces sucede así, pero yo creo que el tiempo le pertenece a Dios. Dígale a su hermano que está solo, el tiempo le pertenece a Dios. Y si nosotros tenemos 24 horas que Dios nos ha dado, usted me puede prestar 3 horas y así nos vamos tranquilos. Bien. Estamos hablando entonces, este primer aniversario tiene un tema, ¿verdad? Tiene un tema que es sobre restauración. Sobre restauración, nosotros tenemos un eslogan en el ministerio que es restaurando vida, y en ese día yo quiero hablar de un aspecto de la restauración. La palabra restauración está en la Biblia muchas veces. Esa palabra restauración nos suena bien. La palabra restauración nos gusta porque esto significa volver a ser nuevo lo que ya tiene un tiempo y se ha ido desgastando por el uso. A veces nosotros caminamos en la senda del Señor y a veces como que las fuerzas se nos van acabando a nosotros y entonces necesitamos nosotros recibir en ciertas áreas de nuestra vida una restauración del Señor, ser restaurado. Todos nosotros vinimos del mundo y vinimos con una condición y Dios tiene que comenzar un proceso en nosotros en el cual nosotros vamos siendo restaurados por el Señor. Yo quiero que ustedes me acompañen en ese día. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Jeremías capítulo 18, y aquí vamos a leer los primeros 7 versículos. Un pasaje muy conocido, un pasaje que nos gusta a nosotros. Jeremías capítulo 18, desde el 1 hasta el 7, y le voy a pedir ponerse sobre sus pies, por favor. Así leemos la palabra en esta mañana. Jeremías capítulo 18.
versículos desde el 1 hasta el 7. ¿Lo tienen? Amén. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía, ¿qué le sucedió a la vasija de barro? Se echó a perder en su mano, y volvió. ¿Y qué hizo? Y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Nosotros adoramos tu nombre. Nosotros te glorificamos. Señor, tú sabes que la mayor necesidad nuestra es tu presencia. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, estamos aquí. Estamos aquí, Señor, primeramente para adorar tu nombre. En esta mañana hemos glorificado tu nombre. Nos hemos gozado, Señor, en tu presencia, en medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque tu alabanza, en medio de tu alabanza, somos ministrados por tu Espíritu Santo. Gracias porque en medio de la alabanza somos fortalecidos. En medio de la alabanza hay cadenas que se rompen. Hay muros que son derribados. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que acabamos nosotros de leer en ese momento. Te rogamos que tu palabra, Señor, ministre en nuestras vidas. Penetre, Señor, profundamente en nuestros corazones, haciendo y cumpliendo el propósito para el cual tú las envías, Señor. Padre, gracias te damos a esta hora. Habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Den un abrazo a su hermano que está a su lado. Dígale, prepare su corazón para que Dios le hable. Nosotros acabamos de leer un pasaje bien conocido, un pasaje que posiblemente algunos de nosotros o muchos de nosotros se lo sepa de memoria, un pasaje que lo hemos leído una y otra vez. Dios nos ha hablado muchas veces a través de este pasaje. Está hablando acerca de la vasija de barro, está hablando acerca del proceso que atraviesa o que debe atravesar esa vasija de barro. Aquí nos está hablando a nosotros de restauración. Nos habla a nosotros de esa vasija que en la mano del alfarero se echa a perder y que el alfarero la toma y hace de nuevo otra vasija. Está hablando que esa vasija en un momento determinado hubo cierto problema, y nosotros debemos entender aquí que el problema no era del alfarero, sino de la vasija que se echó a perder en manos del alfarero. Porque nosotros no conocemos a un Dios que haga cosas imperfectas o que se le dañen las cosas en la mano. Nosotros conocemos a un Dios que hace cosas perfectas, que todo lo que Él hace lo hace bueno y en gran manera. ¿Cuántos creen que lo que Dios hace lo hace bueno y en gran manera? En Dios no hay error. Dios no se equivoca. Cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Diga conmigo, lo hace bueno. Cuando nosotros estamos en la mano de Dios, eso nos da seguridad a nosotros, porque estamos en la mano de aquel que hace todas las cosas buenas y en gran manera. Entonces, aquí dice que la vasija se echó a perder, y yo entiendo que si Dios no hace cosas defectuosas, el problema no fue del alfarero, el problema fue de la vasija. Ahora, esta vasija necesitaba ser restaurada porque se echó a perder.
La palabra restauración significa volver a poner algo en el estado original. Cuando nosotros hablamos de la restauración de un mueble, podríamos pensar un mueble de la casa. Ese mueble se lleva a restaurar porque hay algo defectuoso en él. Entonces lo llevamos al ebanista y el ebanista tiene que hacer algunos trabajos para restaurar el mueble y que el mueble vuelva a ser nuevo como estaba antes. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Pero la restauración no es un acto. La restauración no es un asunto de una varita mágica en que te tocaron y ya eres nuevo. La restauración es un proceso por el cual pasa toda persona que ha llegado a los pies del Señor. La restauración entonces es un proceso que tiene un inicio y en la mano de Dios tiene un final. Dios tampoco deja la cosa a medio talle. Cuando Dios comenzó a trabajar contigo, Dios ya tiene planificado de antemano que Él va a terminar y que el resultado de su trabajo va a ser un resultado perfecto y un resultado bueno. Entonces nosotros necesitamos ser restaurados. Llegamos a los pies del Señor y traemos una condición que no es buena. Traemos condiciones en las que estamos muchas veces destruidos, en las que estamos marcados negativamente, en las que venimos llenos de amargura, en las que venimos llenos de rencores, en las que venimos llenos de cosas de allá afuera que necesitan ser tratadas por Dios, porque en esa condición a Dios no le podemos servir y a Dios no le servimos. Entonces Dios comienza a trabajar con nosotros. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que el alfarero no se cansó. El alfarero, la vasija se echó a perder, pero el alfarero comienza con ese proceso de restauración. Ahora, el aspecto que yo quiero tratar en esta mañana de la restauración es el aspecto del quebrantamiento. Porque no hay restauración si no hay quebrantamiento espectacular. Cuando se lleva el mueble al ebanista para ser restaurado, si ese mueble tiene una pata que está floja, lo que el ebanista hace es sacar la pata completa, hacer el trabajo que tiene que hacer, volver a injertarla, pintar, pulir, pintar, y esto es un proceso que cuando nosotros nos paramos y lo vemos que si nosotros estuviéramos en el lugar de ese objeto que están restaurando, entonces este es un proceso que podríamos nosotros verlo como doloroso. Entonces hay un proceso de quebrantamiento dentro de ese proceso de restauración. Nosotros no podemos llegar a ser nuevo, restaurado, si Dios no trabaja dentro de nosotros. Entonces en esta mañana o en esta tarde yo quiero hablar un poco acerca del quebrantamiento. ¿Qué significa la palabra quebrantar? ¿Me podrían ayudar? ¿Qué significa? Romper. ¿Qué más? Pulverizar, aplastar, moler, triturar, majar, golpear, quebrar. Todo esto son sinónimos de la palabra quebrantar, romper. Todo lo que estamos hablando en ese día, de que si vamos a ser restaurados, en ese proceso vamos a ser quebrantados, vamos a ser molidos, vamos a ser pulverizados, nos van a romper, nos van a hacer lo que Dios tenga que hacer para que nosotros entonces al salir de ese proceso seamos un hombre, una mujer, un joven o un niño restaurado en la mano de aquel que hace nuevas todas las cosas. Entonces necesitamos ser quebrantados. Yo le decía que al llegar nosotros del mundo, nosotros venimos viciados, venimos con costumbres malas de allá afuera, venimos con un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que Dios quiere poner en nosotros. Llegamos con un estilo de vida corrompido por el pecado
llegamos marcados por el pecado porque, escúcheme bien, todos nosotros venimos dañados de fábrica. David decía, en pecado me concibió mi madre. Nacimos en esa condición de pecado, nacimos dañados de fábrica, crecemos en esa condición de pecado, crecemos absorbiendo toda la enseñanza del mundo allá afuera, y entonces cuando llegamos a los pies del Señor, venimos llenos de todas estas cosas, costumbres malas, y a Dios así no le servimos. Por eso Dios, desde que le conocemos, comienza un proceso en nuestra vida para que nosotros vayamos avanzando y vayamos creciendo, porque es el interés de Dios usarnos a cada uno de nosotros, pero Él va a romper, va a quebrar, va a pulverizar todas esas costumbres y todos esos patrones del mundo que no le permiten a Él hacer lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Pero cuando escuchamos la palabra restaurar, eso es lindo. Pero cuando escuchamos la palabra quebrantar, entonces el asunto como que se complica un poco, porque lo que está diciendo es que nosotros debemos ser rotos. Debemos ser quebrantados. Nos deben romper. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Para qué Dios lo hace? La Biblia dice que nosotros como seres humanos tenemos un hombre interior, o no como seres humanos, sino como cristianos ya. Tenemos un hombre interior y tenemos un hombre exterior. Eso lo dice la Biblia. Lo podemos leer ahora mismo. Dice la palabra en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 16 dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, dice aquí Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Ese hombre interior, al llegar nosotros a los pies de Cristo, ese espíritu nuestro estaba muerto. El Espíritu Santo lo vivifica. El Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros. Y si hay algo bueno en nosotros, hermano, no es de nosotros mismos, es porque la presencia de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo es la fragancia de Dios que fue puesta en nosotros. Y para que esa fragancia salga, entonces el hombre exterior debe ser roto. Porque a veces el hombre exterior está tan fuerte, que el hombre interior no sale, no se manifiesta. Y la idea de Dios y el propósito de Dios no es que te vean a ti, el hombre exterior, sino que salga la fragancia que fue puesta en ti, que salga la fragancia del Espíritu Santo que fue puesta en ti. Y para que salga la fragancia, entonces lo de afuera tiene que ser quebrantado, tiene que ser pulverizado, tiene que ser roto, para que salga entonces lo que Dios puso adentro. ¿Sí o no? ¿Lo creen? Entonces por eso la Biblia habla de quebrantamiento. Ustedes todos conocen el coco, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas se hacen del coco? Dígame algo que se haga del coco, algo bueno. Dulce, ¿qué más? ¿Qué más? Guandule con coco, ¿qué más? Pescado con coco. Habichuelas con dulce, coquito, ¿qué más? Aceite se saca del coco. ¿Ustedes han visto el coco seco? ¿Lo conocen? Todos nosotros lo conocemos. El coco es bueno, pero lo bueno del coco no está afuera. Lo bueno del coco está dentro. Y para que salga lo bueno del coco que está dentro, ¿qué hay que hacer con el coco? ¿Cómo se llama la cáscara del coco? ¿Cómo le decimos? Jícara.
Entonces, para sacarlo del coco, del agua buena del coco, la masa del coco, todo el aceite del coco, entonces la primera cosa que hay que hacer es romperle la jícara al coco, para entonces sacar lo bueno. Lo mismo sucede con nosotros. Para que salga lo de adentro que Dios puso en nosotros, entonces hay que romperlo de afuera. Así que diga a su hermano en esta mañana sonriendo, prepárese porque le van a romper la jícara. Denle un aplauso al Señor. Porque en ti fue puesto la presencia del Señor, porque eres templo del Espíritu Santo, porque Dios quiere que fluya la gracia de Él, porque Dios quiere que fluya el poder de Él, porque Dios quiere que fluya el Espíritu Santo a través de tu vida, pero Dios va a romper todo lo que esté impidiendo que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Entonces lo que quiero que sepa en esta mañana es que debe estar preparado, porque entraste en un proceso en el que Dios se va a romper, porque para Dios lo importante no es lo de afuera, para Dios lo importante es lo de adentro que Él puso en ti. Así que prepárese, dígale a su hermano que está a su lado, prepárese porque le van a romper la jícara. Para nosotros muchas veces esa parte de afuera es lo importante. ¿Cuánto lo cuidamos? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto le rendimos culto a esa parte? ¿Cuánto le rendimos culto a esos patrones que traemos del mundo y a veces nos sentimos satisfechos y orgullosos de eso? Porque yo soy de la familia Trinidad, porque el apellido mío, porque esto, yo quiero decirle en esta mañana que usted tiene una nueva herencia, y la herencia suya está en los cielos, y lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo que Dios puso dentro de usted, y lo que Dios quiere que salga es lo de adentro, y se manifieste lo de adentro. Entonces, Dios no va a hacer nuevo, Dios va a restaurar las cosas que tenga que restaurar, pero en ese proceso de restauración debe haber un rompimiento en nuestras vidas. Debe haber un quebrantamiento en nuestras vidas para que salga lo de adentro, se pueda manifestar lo de adentro. Entonces Dios tiene que romper ese hombre exterior. Esto tiene que ver con el crecimiento nuestro. Una gente que no ha sido quebrantada por Dios le sirve poco a Dios. Nosotros estamos en las iglesias. Hay gente que se convirtió ayer y cree que ya debe tener un ministerio en sus manos. Y yo pienso que para Dios poner un ministerio en tus manos, desde el día que te convertiste, ya Dios sabía el ministerio que te habría de dar. Pero Dios tiene que pasarte por un proceso de quebrantamiento para que estés preparado para el momento en que va a ejercer el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuántos años duró Pablo desde el llamamiento del camino a Damasco hasta que comenzó, cuando allá en la iglesia de Antioquía le pusieron la mano? ¿Cuántos años pasaron? 17 años de preparación, 17 años de quebrantamiento, 17 años de enseñanza en la presencia del Señor. ¿Cuántos años pasaron desde que Eliseo fue llamado allá cuando estaba con los bueyes por Elías? ¿Cuántos años pasaron? Hasta el Jordán, cuando los carros de fuego levantaron a Elías. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron aproximadamente 19 años. Esto es un proceso. Antes de Dios lanzarnos a nosotros a un ministerio, a todos nos llamó Dios para hacer algo. A todos Dios nos entregó un ministerio. A todos Dios nos dio dones, nos dio talento. A todos y a todos Dios nos quiere trabajando en su obra. Dios no llama a gente para que esté sentado en una silla y se mantenga los domingos yendo a la casa y a la iglesia, casa y iglesia. No, Dios te llamó para hacer algo. Dios te llamó para trabajar. Dios te llamó para glorificar su nombre a través de tu vida. Pero esto va a comenzar con un proceso de quebrantamiento. Cuando tú salgas de este proceso, entonces estarás preparado para hacer lo que Dios te llamó a hacer, y lo va a hacer con excelencia, y lo va a hacer con la gracia de Dios, y lo va a hacer bajo el poder de Dios.
Uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia es que hay muchos líderes, hermanos, que están sirviendo, pero no han sido quebrantados. Y escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Una persona que esté en el liderazgo, desempeñando un ministerio, si no ha sido quebrantado, en vez de ser una bendición, es un peligro en la obra del Señor. Porque el que no ha sido quebrantado y no ha sido restaurado, entonces fácilmente no puede ayudar a restaurar a otra persona. Porque yo no puedo mostrar el camino a otra persona por el cual yo no he pasado. Cuando yo soy pasado, cuando pasé por ese camino, entonces el que viene puedo decirle, yo sé quién te puede ayudar, yo pasé por ahí y él me ayudó a mí, él me restauró a mí y yo sé que él puede restaurarte a ti. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos mucha gente que ha venido del mundo y sigue con los patrones del mundo y sigue con el estilo del mundo porque no han sido quebrantados. No es lo mismo un hombre y una mujer que ha sido quebrantada a un hombre y una mujer que está entero. Alguien dijo en una ocasión, cuídate de los que nos cojean. Y esta frase viene de ese pasaje de Jacob. Cuando Jacob fue quebrantado, en aquel momento que se encontró con Dios, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, Dios lo encuentra, tiene su enfrentamiento con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová toca, le cae en el muslo y Jacob es quebrantado. Y Jacob de ahí en adelante comenzó a cojear. Pero a Jacob le sucedió algo interno, no es lo externo lo importante. A Jacob le sucedió algo en su corazón, porque Jacob, ¿qué era Jacob antes? Un engañador. Jacob era una persona mentirosa. Jacob era un suplantador. Jacob era un tipo que actuaba en su humanidad, en su malicia humana. Él actuaba, pero desde el momento en que fue tocado por el ángel, el que se descoyuntó el muslo, no solamente le cambió la parte física. Aquí dice que Jacob fue transformado, aunque el nombre le fue transformado. Dejó de llamarse Jacob, engañador, y le fue dado el nombre de Israel, príncipe de Dios, porque había sido transformado en su corazón. Y por eso alguien dice, cuídate de los que no cojean. Yo creo en los líderes que cojean. Yo creo en los líderes que andan con alguna marca en su vida, pero esa marca producida por Dios, yo lo creo, porque si Dios lo trató a ellos, entonces ellos tienen la autoridad para tratarme a mí en mi vida, en algún área que yo tenga que ser tratado. Entonces, hermanos, nosotros hemos llegado a los pies del Señor y Dios no nos deja entero. Dios va a romper nuestras vidas. Dios no va a entrar en ese proceso duro que a veces nosotros preguntamos en medio de ese proceso, ¿por qué a mí? Y yo quiero decirle, el problema no es ese. El problema es que Dios tiene un propósito que cumplir. Y Dios no lo va a cumplir si primero no quebranta tu vida, si primero no te forma, si primero no te entra en ese proceso de quebrantamiento. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Este proceso de quebrantamiento se ve muy claro en San Juan capítulo 12, versículo 24. Aquí nos narra la palabra de que algunos griegos querían ver a Jesús y fueron y se lo dijeron a algunos de los discípulos, y los discípulos vienen y se lo dicen a Jesús. Ahí hay unos griegos que quieren verte. Y la respuesta de Jesús en ese pasaje de San Juan, el capítulo 12, es: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El problema de la iglesia es que hay muchos granos de trigo que están vivitos. Están en su posición, tienen su orgullo, tienen su estatus, tienen su ministerio, tienen su posición de liderazgo y no saben que hay que descender y hay que morir. Por eso Jesús le dijo, refiriéndose a él: de cierto te digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero ahí sigue diciendo el pasaje, refiriéndose ya a nosotros: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que busque la vida en mí, ese la hallará, dice ahí en el pasaje, refiriéndose a que esos granos de trigo también somos nosotros. Entonces aquí habla de un proceso. El grano de trigo primeramente debe caer. La palabra aquí, caer, significa, ¿qué más? Otro sinónimo: descender. Tiene que ver con humillación, tiene que ver con quebrantamiento, pero el proceso no se para ahí. Aquí dice que el grano de trigo debe descender, y aparte de eso también debe morir. ¿Usted conoce el proceso del trigo? El trigo, al igual que el coco, lo bueno está dentro. Pero el trigo viene rodeado de una cáscara que cuando cae en la tierra, la humedad de la tierra hace que esa cáscara se pudra. Y entonces, al pudrirse la cáscara, entonces la parte de adentro, que es donde está la vida, empieza a germinar. Pero para que germine, tiene que romperse la cáscara. Entonces tiene que romperse todo lo que traemos nosotros de allá afuera, para que pueda germinar la vida de Cristo, y para que cada uno pueda dar fruto en el Señor, porque sin quebrantamiento no hay fruto. El fruto viene después que nosotros hemos descendido y hemos muerto en el Señor. Y Pablo entendió también eso, que en una ocasión dijo: ya no vivo yo. Pablo se murió. Pablo cayó en tierra. Saulo de Tarso ya no existe. El nombre de Pablo significa pequeño. Pablo no era como los apóstoles de ese tiempo. Pues yo quiero decirle una cosa. Yo creo que Dios llama a hombre y lo pone en posición y en ministerio, y son apóstoles. Pero yo no creo en los títulos. Yo creo en hombres y mujeres quebrantados por el poder de Dios, y que están en lugares de ministerio, pero que andan con la cabeza agachada, porque ellos saben que el poder y la gloria es de Dios. Creo en el llamado, pero no creo en los títulos. Creo en el llamado, y creo también en los hombres y mujeres que han sido quebrantados. Porque creo que cuando un hombre y una mujer han sido quebrantados, es un hombre y una mujer que tiene humildad en el corazón. Es un hombre y una mujer que no se exhibe. Es un hombre y una mujer que sabe que toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor y toda la adoración le pertenece a Dios. En eso creo. Entonces el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para que haya mucho fruto. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo rompernos a nosotros. Yo recuerdo hace 23 años conozco al Señor, entregué mi vida a Cristo, y al igual que todos ustedes, llegué marcado, con mi vida marcada negativamente al Señor, porque al igual que todos ustedes también traía mis patrones, traía mi cargamento del mundo, y yo era una persona orgullosa. Estudiaba en la Ucamaña, en la Pucamaña, estudiaba arquitectura, y era una persona que en cierto modo era como un pavo real. Y entonces a mí me gustaban las cosas de marca buena. Si me iba a poner unos tenis, tenían que ser una marca buena, unos pantalones de marca buena. No me gustaba ponérmelo, y entonces así llegué a los pies del Señor. Y el Señor tenía un propósito conmigo, pero en esa situación yo no le servía al Señor. Dios tenía que trabajar con mi vida. Y entonces así andaba. Y llegaba a la iglesia
iglesia y llegó la persona importante a la iglesia. Mentira. Era un necesitado, el más necesitado de Dios. Por fuera mostrando una cosa, pero por dentro cayéndome a pedazos. Y entonces esa era mi vida. Un día en casa agarran y lavan toda la ropa, me dejaron alguna ahí que no lavaron, pero la lavaron toda y la tendieron en una terraza que había en casa semiabierta, y ahí la ropa anochecieron. Yo quiero decirle que no amanecieron. Casi toda la ropa se dañó, porque Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Yo sabía que esa forma mía era un estorbo para Él cumplir sus planes. Y yo quiero decirle que Dios me sanó. Dios me sanó. Porque Él sabe cómo trabajar. Dios me sanó. Y hoy en día no me importa si la ropa tiene marca o si no la tiene. No me importa. No me importa, hermano. Porque Dios me sanó. Dios trabajó en el corazón nuestro. Dios no tiene que hacer grandes cosas. Dios sabe cómo trabajar en tu vida. Dios no tiene que hacer grandes esfuerzos. Dios sabe cómo trabajar en tu corazón. Hoy no me importa. Quiero decirle que la mayoría de cosas que tengo ni siquiera la compro, porque Dios me la da. Y lo que Dios me da, no importa que sea de marca o no, si Dios me lo dio, es bueno. Y me lo pongo con gozo, porque me lo dio Dios. Yo se lo pongo al Señor ese plan. Dios quiere quebrantar nuestras vidas. Dios sabe cómo hacerlo. En ese proceso de quebrantamiento no pasó mucho tiempo después de la ropa. Comenzamos un proceso de noviazgo, mi esposa y yo. Y ahí comenzamos el noviazgo. Sabíamos que Dios nos había llamado para algo. Aparte de que yo era una persona muy orgullosa en el mundo, yo tengo que confesarle en este día que yo no viví una vida muy ordenada. Viví una vida desordenada. Y entonces un día se me ocurre ir al médico. Y voy al médico y voy a hacerle exámenes generales. Voy donde la doctora, yo quiero que usted me haga exámenes, todos los tipos, de todos los tipos, incluyendo VIH. Pasan unos días y voy a buscar los resultados. Y entonces cuando me dan los resultados, me dan todos los resultados menos el de VIH, porque en ese tiempo duraba un tiempo para hacer los resultados, 15 días. Ese se queda bien, sigo mi vida normal, sin ningún problema. Llega el día de ir a buscar los resultados, y ya de por sí en ese tiempo esto de la enfermedad como que ponía a la gente chica. Y voy a buscar mi resultado y me siento ahí frente al escritorio de la doctora, y la doctora me dice: usted se ha ganado un viaje a Santo Domingo. Y yo ya de por sí vengo chivo. Entonces me dice: ¿cómo que un viaje a Santo Domingo? Me dice la doctora: sí, porque usted salió aquí positivo en el examen de VIH. Se me derrumbó el mundo. Todos los planes, todos los proyectos que tenía se derrumbaron todo ese día. Salí de ahí, de ese consultorio, que no era yo. Ya salí de ahí viéndome a mí mismo ya en la presencia. Pero con dolor, porque tenía muchos planes. Recién comenzaba una relación de noviazgo con mi esposa. Y entonces cuando usted comienza una relación de noviazgo, ya hay de por sí muchos planes y muchos proyectos. Pero todo se derrumbó. Me dijeron del viaje a Santo Domingo porque aquí hay un laboratorio Doctor del Río, que en ese tiempo parece que era uno de los laboratorios más creíbles con relación a esta prueba, y me mandaron aquí a Santo Domingo. Esa noche llego del trabajo a la casa y llamo a Mari inmediatamente y le digo: Mari, la relación nuestra tiene que terminarse ahora. Y ella me dice: ¿por qué?
Digo yo, bueno, pero no así. Tiene que terminarse porque yo me hice unos análisis y en el VIH sale positivo. Y Mari me dice, vamos a comenzar un tiempo de ayuno y oración, porque yo tengo años orando al Señor, no por un novio, sino por un esposo, y Dios me dijo que tú habías de ser mi esposo. Comenzamos con el ayuno y oración, hermano. Cuando le dan este tipo de noticia a uno, entonces ya como cristiano uno se pone más espiritual. Señor, sáname, y si tú me sanas, te voy a servir, Señor. Y donde quiera que iba, le predicaba a la gente que tenía al lado, mira, Cristo te ama. Mira, en Cristo hay esperanza. Ahí estaba más espiritual. Y cuando venía la huevo, todo el que me esperaba al lado era predicándole la palabra, predicándole. Cuando me siento en la silla para que me salga la sangre, entonces abro la Biblia en el Salmo 91, donde dice, plaga no tocará tu morada. Plaga no tocará tu morada. Y la enfermera me veía, ¿qué pasó aquí? No. Estaba espiritual, hermano. Tremendo. Bajamos de Santo Domingo, ese día estaba en ayuno y oración. Ayuno y oración. Estaba en sintonía, Señor. Si tú no me sacas de esta, nadie me puede sacar. ¿No se imagina la vergüenza? Ayuno y oración. Bueno, pues al otro día, llego a la casa ese día después del tiempo de ayuno y oración, como alguien, parece que lo que comí no me cayó bien. Y entonces al otro día amanezco mal. Amanezco y voy y le digo a la vieja mía, vieja, ya sí fue verdad, ya comenzaron los síntomas. Pasaron 15 días y esos fueron los 15 días más largos de mi vida, pero creyendo que Dios iba a hacer algo, creyendo que Dios estaba haciendo algo, pero por momentos era desesperante. En esos tiempos yo lo que quería era que Dios levantara su iglesia, viniera el rapto y me llevara a todo el mundo. Nos fuimos todos y esto no se supo, esto se quedó tranquilo. Pero fueron 15 días terribles, largos. En esos 15 días comenzó a dolerme la cabeza. No se me quitaba el dolor de cabeza. El diablo diciéndome, estás enfermo, ya sí está mal. Y fueron 15 días de un proceso terrible. Y un día estoy en el trabajo leyendo la Biblia, y hay un pasaje ahí en San Marcos capítulo 5 que habla de la hija de Jairo, cuando Jairo va donde el Señor le dice, yo quiero que tú vengas a mi casa para que vea a mi hija. Y en el proceso viene la mujer del flujo de sangre, toca el manto de Jesús, después viene de la casa de Jairo y le dicen, no moleste más al maestro, pues tu hija ha muerto. Y cuando llego ahí a ese pasaje, hay una expresión de Jesús que dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y esto me retumbaba en la cabeza y en el corazón que me decía, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y después de un tiempo de esto estarme retumbando en la cabeza, no temas, cree solamente. Hermano, me paré de ahí, la carga se me había ido. La carga me había sido quitada del corazón, porque el Señor me estaba diciendo, no temas, cree solamente. Porque en ese proceso de quebrantamiento, cuando Dios te mete, no te deja solo. Él es ahí contigo para fortalecerte, para ayudarte, para sustentarte, para que tu vida no desfallezca. Entonces Dios tiene que trabajar. 15 días después viene mi mamá y busca los resultados. Y los resultados llegan negativo. ¿Sabe lo que había pasado con eso? Cuando nos tomaron la muestra, había otra persona que también le había tomado la muestra. Y a los frascos parece que el nombre se le intercambió. El nombre de la otra persona se lo pusieron, parece, a la sangre mía. Y yo nada más veo aquí Dios por un lado tratando con mi vida y el enemigo por otro lado tratando de destruirme, diciéndote fracasaste. Pero ahí estaba Dios diciéndote no temas, cree solamente. 15 días después viene mi mamá y busca los resultados. Y los resultados llegan negativo. Y los resultados llegan negativo. ¿Sabe lo que había pasado con eso? Cuando nos tomaron la muestra, había otra persona que también le había tomado la muestra. Y a los frascos parece que el nombre se le intercambió. El nombre de la otra persona se lo pusieron, parece, a la sangre mía. Y yo nada más veo aquí Dios por un lado tratando con mi vida y el enemigo por otro lado tratando de destruirme, diciéndote no temas, diciéndome no temas.
Llegaste a los pies del Señor. Y llegaste porque Dios te trajo y porque Dios tiene un propósito. Y comienzan a pasarte cosas y tú dices, ¿por qué tantas pruebas? Yo quiero decirte que Dios está trabajando en tu vida. Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar esa fragancia espiritual que hay dentro de ti. Dios no quiere que te vea tú. Dios quiere que se vea Cristo en ti. La imagen de Cristo en ti. Pero para esa imagen verse, entonces hay que pasar por ese tiempo de quebrantamiento. Hay otro pasaje en la palabra que nos habla bien de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso? Ahí en la casa de Simón el leproso llega María. Y María llega con un frasco de alabastro, de perfume de nardo. Y aquí dice la palabra que aquella mujer rompió el frasco. Y al romper el frasco, el perfume se regó. Y el olor lo llenó toda la casa. ¿Qué es lo importante? ¿El perfume de adentro o el frasco de afuera? ¿Para qué compramos el perfume? ¿Nos gusta el frasco o nos gusta la fragancia que está dentro? En el caso del frasco de alabastro, ¿qué tuvo ella que hacer para que saliera el perfume? Quebrarlo, romperlo, quebrarlo. Usted tiene la mejor fragancia que se puede tener, y es la fragancia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer con usted para que salga la fragancia? Dios sabe cómo romper. Dios sabe cómo hacer. Están en las mejores manos. Están en la mano del Señor, que sabe por dónde darle para que se vaya a cumplir. Dios sabe cuál es esa área en su vida que está impidiéndole a Él cumplir su propósito. Y Dios sabe por qué lugar dar para que esa área sea liberada. Nosotros necesitamos ser restaurados. Y aquí viene mucha gente que Dios va a enviar con corazones rotos. Va a enviar gente con corazones dañados. Va a enviar gente enfermos, lleno de un sinnúmero de enfermedades emocionales, desamparado, solo. Pero Él lo va a traer porque Dios sabe que Él tiene en este lugar gente que le puede servir para restaurar esa vida. Dios lo va a hacer. Yo no tengo la menor duda de eso. Dios lo va a hacer. Pero por eso, primeramente, está usted en el proceso. Para que cuando ellos vengan, entonces usted sepa qué decir. Que usted sepa que como Dios lo trató a usted, así usted lo tratará a los que vienen. Yo creo que Dios va a levantar gente con grandes ministerios en ese lugar, y Dios lo está tratando. Dios lo está trabajando. Y Dios lo va a seguir haciendo. Dios está restaurando vidas. Y en ese proceso de restauración, entonces está quebrando primero, para poner cada cosa en su lugar, puliendo, pintando, para entonces en un momento determinado ponerlo en el lugar donde tiene que estar. Así que diga a su hermano que está a su lado, si está en este proceso, no se desespere. Porque Dios sabe cuándo va a terminar. Lo maravilloso de este proceso es que hay que estar seguro de que a Dios no se le va a pasar la mano. A Él nunca se le pasa. Porque no hay una carga más grande que la que tú puedas soportar. Dios sabe hasta dónde aguanta. El quebrantamiento en nuestra vida deja marca. Como decía anteriormente, en el caso de Jacob, dejó marca. El quebrantamiento en nuestra vida deja marca. Pablo dijo en una ocasión, Gálatas 6:17,
De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas? Eran las marcas que quedan después de una vida quebrantada. ¿Fue quebrantado Pablo? ¿Conoce la historia de Pablo? ¿Conoce todo lo que pasó Pablo? Al final él termina diciendo: de aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas marcas? La marca de una vida humillada hasta lo sumo, como lo fue humillado Cristo. Pablo tenía esa marca. La marca de Cristo es una vida humillada hasta lo sumo. La marca de Cristo es la humildad de corazón. La marca de Cristo es la sencillez de corazón. La marca de Cristo es la vida del servicio a los demás. Una vida quebrantada que manifiesta el olor y la fragancia de Cristo. Esa es la marca de Cristo. La marca de Cristo es la santidad impregnada en nuestra vida, porque la palabra dice: sé santo, porque yo soy santo. Ese es el resultado de una vida quebrantada. Por eso hay diferencia entre un cristiano que ha sido quebrantado y un cristiano que está nuevo y está enterito. Hay mucha gente que está entera, que necesita ser quebrantada, pero hay mucha gente que ha sido quebrantada y hoy le sirve a Cristo con humildad, con entrega, con devoción, sabiendo que al final de cuentas lo eterno es lo que vale y lo de. Entonces diga a su hermano que está a su lado: se lo está preguntando, espera con paciencia, porque algo bueno Dios tiene. Si está pasando por este proceso, prepárese, porque algo bueno viene, algo grande viene. Dios lo que hace, lo hace para prepararnos, porque algo grande viene. Yo lo creo, hermano. Así que si está pasando por este proceso, gócese. Gócese. Santiago le escribe aquí en la palabra y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, en que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa ninguna. Ese proceso de quebrantamiento entonces nos lleva al crecimiento. Y esto terminará cuando la imagen de Cristo esté impregnada en nuestra vida, y que la gente, cuando te vea, no te vea a ti,